Se decía que aquel tesoro no solo contenía riquezas materiales, sino también poderes inimaginables. Un día, movida por la intriga y el deseo de aventura, Lucía decidió adentrarse en el bosque. A medida que penetraba entre los árboles centenarios, el aire se volvía más fresco y los sonidos del pueblo desaparecían, reemplazados por el susurro de hojas y el canto lejano de aves. Mientras caminaba, encontró señales antiguas grabadas en la corteza de los árboles, símbolos que revelaban un mapa hacia el tesoro. Lucía seguía los indicios con cuidado y determinación, consciente de que no estaba sola. Algo invisible parecía observarla, evaluando su espíritu y su corazón. La joven enfrentó desafíos que pusieron a prueba su inteligencia y coraje. Puentes colgantes a punto de caer, acertijos escritos en piedras antiguas y encuentros con criaturas del bosque que custodiaban el camino. Cada prueba superada fortalecía su convicción y acercaba más su destino. Finalmente, después de horas de aventura, Lucía llegó a una cueva oculta tras una cascada cristalina. En su interior, la luz se reflejaba en cristales de colores que iluminaban un cofre antiguo. Con reverencia, abrió el cofre y encontró no solo joyas y monedas de oro, sino también un libro de sabiduría ancestral. El libro revelaba secretos sobre la naturaleza, la armonía y el verdadero poder que reside en el respeto hacia la vida. Lucía comprendió entonces que el verdadero tesoro no era la riqueza material, sino el conocimiento y la sabiduría para vivir en equilibrio con el mundo. Decidió regresar al pueblo para compartir lo aprendido, con la esperanza de que su descubrimiento ayudara a transformar la comunidad, enseñándoles a valorar lo invisible y lo esencial. Así, la historia de Lucía se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a buscar más allá de lo evidente y a encontrar en su propio interior el coraje y la sabiduría para enfrentar cualquier misterio. Había una vez, hace mucho tiempo, un reino donde los sueños y la realidad se entrelazaban de formas inimaginables. En ese reino vivía una joven llamada Helena, cuyo espíritu libre y corazón valiente la impulsaban a buscar aventuras más allá de las fronteras conocidas. Desde pequeña, Helena sintió una conexión especial con el bosque encantado que rodeaba su aldea, un lugar lleno de magia, misterios y leyendas antiguas. Se contaba que en lo profundo del bosque moraba un guardián secreto, un ser que protegía un poder ancestral capaz de cambiar el destino del mundo. Movida por una visión y la necesidad de descubrir su verdadero propósito, Helena emprendió un viaje que la llevaría a enfrentar desafíos, a ser aliados inesperados y descubrir verdades ocultas sobre sí misma y su linaje. En su camino, encontró a Aiden, un joven aprendiz de mago con habilidades sorprendentes pero carente de confianza. Juntos, cruzaron ríos embravecidos, montañas neblinosas y desiertos interminables, siempre perseguidos por sombras que deseaban impedir que cumplieran su misión. Entre pruebas de valor y enseñanzas de sabios ancianos, Helena fue aprendiendo que el poder real no radica en la fuerza ni en la magia, sino en la empatía, la esperanza y la unidad.
Finalmente, luego de confrontar sus miedos y superar pérdidas dolorosas, Elena y Aiden llegaron al corazón del bosque encantado, donde el guardián les reveló que el verdadero tesoro era el amor y la luz que podían irradiar hacia su pueblo y más allá. Regresaron transformados, portadores de un mensaje de paz y renovación, y así comenzó una nueva era para el reino, donde cada persona comprendió que dentro de cada uno reside la chispa capaz de Hace mucho iluminar la tiempo, oscuridad. En un remoto pueblo rodeado de montañas y ríos cantarines, existía una leyenda que poco a poco se había ido desvaneciendo con el paso de los años. Sin embargo, para quienes aún recordaban, esa historia escondía secretos profundos sobre la vida, el amor y el valor de enfrentar lo desconocido. La protagonista de esta historia es Mariana, una joven de espíritu indomable, conocida por su inteligencia y curiosidad insaciable. Desde niña, le fascinaban las historias que su abuela le contaba, relatos llenos de magia, misterios y héroes que enfrentaban grandes retos. Un día, mientras exploraba el viejo desván de su casa, encontró un diario antiguo cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a su bisabuelo, un explorador que había desaparecido bajo circunstancias misteriosas años atrás. El diario relataba sus aventuras buscando una fuente legendaria cuya agua tenía el poder de curar cualquier herida. Movida por un deseo intenso de descubrir la verdad y ayudar a su comunidad, Mariana decidió seguir las pistas que el diario describía. Así comenzó su viaje hacia territorios desconocidos y desafíos que pondrían a prueba su coraje y determinación. A lo largo del camino, Mariana enfrentó tormentas, animales salvajes y el escepticismo de quienes no creían en las leyendas. Sin embargo, también encontró amigos leales, aprendió a confiar en su intuición y entendió que la verdadera fuerza nace del interior. Finalmente, tras superar innumerables obstáculos, llegó al lugar señalado en el diario, un valle escondido entre picos nevados, donde la fuente milagrosa brotaba cristalina y pura. Allí comprendió que el mayor tesoro no era solo la fuente en sí, sino el viaje que la llevó a descubrir su propio valor y la importancia de preservar las historias y la memoria de aquellos que vinieron antes. Al regresar al pueblo, Mariana compartió su experiencia y el agua de la fuente ayudó a sanar no solo cuerpos, sino también corazones y espíritus. La leyenda volvió a tomar vida y su historia inspiró a generaciones a nunca dejar de buscar, soñar y creer en lo imposible. Hace mucho tiempo, en una tierra olvidada por el paso del tiempo, existía un pueblo envuelto en misterio y magia. Este relato narra la historia de un joven llamado Diego, cuya vida cambió para siempre al descubrir el secreto que había permanecido oculto durante siglos. Diego era un muchacho curioso, de espíritu aventurero, que soñaba con explorar más allá de los límites de su pequeño pueblo. Un día, mientras exploraba un viejo bosque cercano, encontró un objeto extraño que parecía brillar con una luz propia. Al tocarlo, una voz antigua le habló, convocándolo a una misión que pondría a prueba su valor, su inteligencia y su corazón. Así comenzó la aventura de Diego, un viaje lleno de peligros, encuentros inesperados y revelaciones sobre la historia oculta de su pueblo y de sí mismo. En el camino hizo aliados invaluables, una sabia anciana que conocía secretos perdidos, un guerrero que luchaba por la justicia y un animal mágico que siempre parecía aparecer en el momento justo. Cada paso lo acercaba a descubrir la verdad sobre el legado que le había sido confiado y sobre el destino que solo él podría cumplir.
Entre batallas, acertijos y momentos de reflexión, Diego aprendió que el verdadero poder no reside en los objetos mágicos o en la fuerza física, sino en la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante a pesar de las adversidades. Finalmente, después de superar innumerables pruebas, Diego pudo restaurar el equilibrio en su mundo, llevar esperanza a su pueblo y entender que la mayor aventura es la de conocerse a uno mismo y enfrentar el futuro con valentía. Esta es la historia de Diego, un joven común que se convirtió en leyenda, recordándonos que dentro de cada uno reside un héroe esperando despertar. Había una vez un lugar donde los sueños y la realidad se entrelazaban de maneras inesperadas. Este es el relato de una aventura que comenzó con una simple chispa de curiosidad y que llevó a un joven llamado Andrés a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Desde muy pequeño, Andrés había sentido una fascinación especial por las estrellas y el cielo nocturno. Su abuelo le contaba historias sobre constelaciones antiguas, héroes legendarios y mundos lejanos ocultos entre la inmensidad del universo. Estas narraciones despertaron en él un deseo profundo por explorar lo desconocido. Una noche, mientras observaba el firmamento, Andrés vio una luz brillante que parecía acercarse rápidamente. Sin previo aviso, una figura luminosa apareció ante él, invitándolo a un viaje extraordinario que trascendería el tiempo y el espacio. Así comenzó la travesía de Andrés hacia reinos fantásticos donde el coraje, la amistad y la sabiduría serían sus mejores aliados. En su recorrido, enfrentó desafíos que lo hicieron cuestionar sus límites y descubrir la fuerza interior que todos llevamos dentro. A lo largo del camino, Andrés conoció personajes fascinantes, un sabio anciano que custodió secretos olvidados, una valiente guerrera que luchaba por la justicia, y criaturas mágicas que enseñaron lecciones de humildad y esperanza. Entre peligros y maravillas, Andrés aprendió que el verdadero poder no reside en la fuerza física ni en los objetos mágicos, sino en el amor, la perseverancia y la capacidad de creer en uno mismo. Finalmente, después de innumerables pruebas, Andrés regresó a su hogar transformado, portando no solo conocimiento, sino también la convicción de que cada uno tiene la capacidad de cambiar su destino y el del mundo que lo rodea. Esta es la historia de un joven que se atrevió a soñar y a buscar más allá de lo visible, recordándonos que la aventura más grande está en descubrir quiénes somos realmente. Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas, una historia que pocos se atrevieron a contar. Esta es la historia de un secreto guardado durante generaciones, un misterio que cambiaría la vida de quienes se atrevieran a descubrirlo. En aquel pueblo vivía una joven llamada Lucía, conocida por su curiosidad insaciable y su valentía. Desde niña, Lucía había escuchado relatos sobre un antiguo tesoro escondido en las profundidades del bosque prohibido que rodeaba el pueblo. Se decía que aquel tesoro no solo contenía riquezas materiales, sino también poderes inimaginables. Un día, movida por la intriga y el deseo de aventura, Lucía decidió adentrarse en el bosque. A medida que penetraba entre los árboles centenarios, el aire se volvía más fresco y los sonidos del pueblo desaparecían, reemplazados por el susurro de las hojas y el canto lejano de las aves. Mientras caminaba, encontró señales antiguas grabadas en la corteza de los árboles, símbolos que revelaban un mapa hacia el tesoro. Lucía seguía los indicios con cuidado y determinación, consciente de que no estaba sola. Algo invisible parecía observarla, evaluando su espíritu y su corazón.
La joven enfrentó desafíos que pusieron a prueba su inteligencia y coraje. Puentes colgantes a punto de caer, acertijos escritos en piedras antiguas y encuentros con criaturas del bosque que custodiaban el camino. Cada prueba superada fortalecía su convicción y acercaba más su destino. Finalmente, después de horas de aventura, Lucía llegó a una cueva oculta tras una cascada cristalina. En su interior, la luz se reflejaba en cristales de colores que iluminaban un cofre antiguo. Con reverencia, abrió el cofre y encontró no solo joyas y monedas de oro, sino también un libro de sabiduría ancestral. El libro revelaba secretos sobre la naturaleza, la armonía y el verdadero poder que reside en el respeto hacia la vida. Lucía comprendió entonces que el verdadero tesoro no era la riqueza material, sino el conocimiento y la sabiduría para vivir en equilibrio con el mundo. Decidió regresar al pueblo para compartir lo aprendido, con la esperanza de que su descubrimiento ayudara a transformar la comunidad, enseñándoles a valorar lo invisible y lo esencial. Así, la historia de Lucía se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a buscar más allá de lo evidente y a encontrar en su propio interior el coraje y la sabiduría para enfrentar cualquier misterio. En un lugar donde los sueños y la realidad se entrelazan, comienza esta historia que narra la aventura de un joven llamado Martín, cuyo destino estaba marcado por una antigua profecía. Martín vivía en un pequeño pueblo al borde del mundo conocido, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. Desde niño, sentía una conexión especial con la naturaleza y una inquietud que lo impulsaba a descubrir los secretos ocultos más allá de su hogar. Una noche memorable, bajo un cielo estrellado, Martín escuchó un susurro en el viento que lo guió hacia un bosque prohibido, donde encontró un mapa antiguo que revelaba la ubicación de un misterioso templo perdido. Decidido a desentrañar ese misterio, emprendió un viaje lleno de peligros y maravillas, donde descubrió que la verdadera fuerza no está en el poder que se puede obtener, sino en el valor, la sabiduría y el amor que uno alimenta en el corazón. A lo largo de su camino, Martín enfrentó desafíos que lo llevaron a crecer como persona y a comprender que el destino es una senda que uno mismo construye con cada paso. Finalmente, al llegar al templo, comprendió que él era parte de una historia mucho más grande, una historia de esperanza y transformación para su pueblo y para el mundo entero. Esta es la historia de un viaje épico, de sueños y realidades entrelazadas, que nos invita a descubrir que dentro de cada uno de nosotros reside el poder de cambiar el curso de nuestra propia vida y dejar una huella imborrable en el universo. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un pueblo donde la realidad y la fantasía se mezclaban en cada rincón. Esta es la historia de Elena, una joven que, movida por una curiosidad insaciable, decidió aventurarse más allá de todo lo conocido, buscando respuestas a preguntas que ni ella misma sabía formular. Desde niña, Elena escuchaba las leyendas que sus abuelos susurraban al caer la noche, relatos de criaturas mágicas, tierras encantadas y secretos escondidos bajo la tierra que esperaban ser descubiertos. Un día, encontró un mapa antiguo en el ático de su casa, cubierto de polvo y telarañas, que parecía señalar un lugar especial en el bosque cercano. Impulsada por una mezcla de nerviosismo y emoción, tomó su mochila y emprendió el viaje con determinación. En el bosque, cada paso la llevaba a un mundo que iba más allá de su imaginación, lleno de vivos colores,
sonidos misteriosos y un aire cargado de magia palpable. Durante su recorrido, Elena se encontró con personajes extraordinarios. Un sabio anciano que le enseñó a escuchar el susurro de los árboles, una niña del bosque con ojos brillantes que le mostró caminos ocultos y un animal parlante que le ofreció consejos en clave de acertijos. Enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valentía y su ingenio, desde atravesar cavernas oscuras hasta resolver enigmas ancestrales. Cada obstáculo superado la acercaba más al corazón del misterio que la invocaba. Llegó a un claro iluminado por una luz suave, donde yacía una fuente mágica, símbolo de vida y conocimiento. Bañada por su resplandor, Elena comprendió que el verdadero tesoro no eran riquezas materiales, sino el conocimiento, la conexión con la naturaleza y la capacidad de soñar y crear. Con el corazón lleno y la mente despierta, volvió a su pueblo, llevando consigo el regalo de las historias y la sabiduría, inspirando a todos a mirar más allá de lo visible y encontrar la magia en lo cotidiano. Esta historia, llena de misterio y magia, nos recuerda que la aventura más grande está en descubrirnos a nosotros mismos y en atreverse a buscar respuestas cuando todo parece incierto. Había una vez, en un pueblo pequeño y remoto, una historia tan antigua como las montañas que lo rodeaban, una historia que pocos se atrevían a contar, pero cuyo eco resonaba en los corazones de quienes aún creían en la magia y el misterio. La protagonista de nuestra historia es Sofía, una joven con una mente inquieta y un espíritu inquieto, que desde niña sentía una conexión especial con los secretos del bosque cercano. Cada atardecer, se adentraba entre los árboles, escuchando el murmullo del viento y buscando respuestas a preguntas que solo su corazón podía formular. Un día, mientras exploraba un rincón jamás visitado del bosque, encontró una piedra peculiar, cubierta de símbolos antiguos que parecían contar una historia perdida en el tiempo. Intrigada, Sofía decidió seguir las pistas que aquella piedra le sugería, iniciando así un viaje que la llevaría más allá de lo que jamás imaginó. Su aventura estuvo llena de desafíos, puentes colgantes que crujían bajo sus pies, acertijos escondidos en las sombras y encuentros con criaturas que custodiaban viejos secretos. Sin embargo, con cada obstáculo superado, su determinación se fortalecía y su comprensión del mundo se expandía. En el camino, Sofía conoció a personajes entrañables. Un anciano sabio que le enseñó la importancia de la paciencia, una niña risueña que le mostró el valor de la amistad, y un lobo misterioso cuya mirada reflejaba la sabiduría del bosque. Finalmente, Sofía llegó a un claro iluminado por la luz de la luna, donde el tiempo parecía detenerse. Allí, descubrió que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino el conocimiento profundo de sí misma y la conexión con la naturaleza que la rodeaba. Con el corazón lleno de nuevas certezas y la mente abierta a infinitas posibilidades, Sofía regresó a su pueblo para compartir lo aprendido, inspirando a todos a buscar dentro de sí mismos la magia que da sentido a la vida. Esta es la historia de una joven que se atrevió a soñar y a adentrarse en lo desconocido, recordándonos que la verdadera aventura está en el viaje hacia nuestro propio interior. Había una vez, en un reino lejano donde las leyendas y el misterio se confundían con la realidad, una historia que comenzó con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué es lo que realmente buscamos en la vida? En este reino vivía Andrea, una joven de espíritu indomable y corazón valiente.
que desde niña soñaba con descubrir el significado oculto detrás de las estrellas y los susurros del viento. Un día, mientras exploraba una antigua biblioteca olvidada por el tiempo, Andrea encontró un manuscrito polvoriento que hablaba de una ciudad perdida, custodiada por enigmas milenarios y protegida por fuerzas invisibles. Movida por la curiosidad y la determinación, decidió emprender un viaje hacia lo desconocido, acompañada por su fiel amigo Mateo, un joven sabio y precavido, y Luma, un animal mágico con poderes sorprendentes. Su camino estuvo lleno de pruebas que alimentaron su courage y sabiduría. Atravesaron bosques encantados, donde las sombras jugaban con la realidad. Cruzaron ríos cuyas aguas reflejaban memorias olvidadas, y escalaron montañas donde el aire parecía susurrar secretos antiguos. En cada paso, Andrea aprendió que el verdadero tesoro no está en la riqueza material, sino en las experiencias compartidas, en el valor para enfrentar temores y en la capacidad de abrir el corazón al mundo. Finalmente, mismo, al llegar a la ciudad perdida, descubrieron que era un símbolo, un reflejo del viaje interior que cada persona debe emprender para encontrar sentido y armonía en su vida. Con el alma llena de enseñanzas y la esperanza renovada, Andrea regresó a su hogar, lista para compartir la historia que cambiaría el destino de su pueblo y de quienes escucharan su relato. Esta es la historia de una búsqueda eterna, un viaje que comienza con una pregunta y continúa con la valentía de buscar respuestas más allá de los límites conocidos. Había una vez, en un rincón del mundo donde la realidad parece desvanecerse y los sueños cobran vida, una historia inédita que comienza con una pregunta sin respuesta y un misterio que aguarda ser descubierto. En un pequeño pueblo rodeado por vastos bosques y ríos cristalinos, vivía Clara, una joven cuya curiosidad era tan profunda como el océano, y cuyo espíritu ansiaba aventuras más allá de lo cotidiano. Desde niña, había escuchado relatos sobre un antiguo secreto, guardado por las sombras del bosque prohibido. Una noche, bajo la luz tenue de la luna, Clara decidió explorar aquellos senderos que hasta entonces solo visitaba en sus sueños. Con pasos decididos, se adentró en la espesura donde el susurro de las hojas parecía contarle secretos olvidados. Poco a poco, el bosque le reveló sus enigmas, señales grabadas en las cortezas, luces danzantes que guiaban su andar y susurros lejanos que compartían sabiduría ancestral. A cada paso, Clara descubría que el verdadero valor reside en la valentía de enfrentar lo desconocido y en la confianza en uno mismo. En su travesía, hizo aliados inesperados. Un viejo sabio que conocía los lenguajes olvidados, una niña de ojos luminosos que reflejaban la pureza del bosque y un lobo de mirada profunda que reconocía el alma de quienes respetaban la naturaleza. Juntos, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba no solo sus habilidades, sino también su corazón. A través de laberintos ocultos, enigmas escritos en piedra y encuentros con criaturas místicas, Clara comprendió que el verdadero tesoro no era material, sino el conocimiento y el crecimiento interior. Al finalizar su viaje, Clara comprendió que cada historia, cada mito y cada leyenda son reflejos de nuestras propias búsquedas y miedos, y que solo enfrentándolos podemos encontrar la luz que guía nuestro camino. Esta es la historia que pocos se atreven a contar, un relato de magia, valentía y autodescubrimiento que invita a todos a soñar, explorar y nunca dejar de creer en la maravilla del mundo que nos rodea.
Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos, una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Esta es la aventura de Sofía, una joven curiosa y valiente que decidió descubrir un secreto guardado por generaciones. Desde niña, Sofía escuchaba relatos misteriosos sobre un antiguo árbol en el corazón del bosque, un árbol que, según las leyendas, concedía deseos a quien demostrara ser digna. Movida por la intriga, una tarde decidió adentrarse en el bosque para encontrarlo. Caminó bajo la sombra de árboles milenarios, sorteando ríos y caminos ocultos, hasta que finalmente encontró el árbol, imponente y majestuoso. Al tocar su tronco, una voz antigua le habló, retándola a superar una serie de pruebas que pondrían a prueba su espíritu, su inteligencia y su bondad. Sofía aceptó el reto con determinación. Las pruebas no solo eran físicas, sino también morales y emocionales. Ayudar a un animal herido, resolver enigmas que hablaban sobre la vida y la muerte, y demostrar empatía hacia los demás. Cada paso la acercaba más a la verdad sobre sí misma y el mundo que la rodeaba. Aprendió que el verdadero poder del árbol no era mágico, sino la fuerza que se encuentra en la nobleza de corazón y el amor por la vida. Tras superar las pruebas, Sofía regresó al pueblo con una nueva visión y propósito. Su historia inspiró a otros a buscar dentro de sí mismos la magia que transforma el mundo, demostrando que el verdadero deseo concedido es el despertar del espíritu humano y la conexión con la naturaleza. Esta es la historia de Sofía, una joven cuyo viaje más grande fue el descubrimiento de su propia fortaleza y la belleza del mundo que habita. Había una vez un lugar donde los sueños y la realidad se entrelazaban de maneras inesperadas. Este es el relato de una aventura que comenzó con una simple chispa de curiosidad y que llevó a un joven llamado Andrés a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Desde muy pequeño, Andrés había sentido una fascinación especial por las estrellas y el cielo nocturno. Su abuelo le contaba historias sobre constelaciones antiguas, héroes legendarios y mundos lejanos ocultos entre la inmensidad del universo. Estas narraciones despertaron en él un deseo profundo por explorar lo desconocido. Una noche, mientras observaba el firmamento, Andrés vio una luz brillante que parecía acercarse rápidamente. Sin previo aviso, una figura luminosa apareció ante él, invitándolo a un viaje extraordinario que trascendería el tiempo y el espacio. Así comenzó la travesía de Andrés hacia reinos fantásticos donde el coraje, la amistad y la sabiduría serían sus mejores aliados. En su recorrido, enfrentó desafíos que lo hicieron cuestionar sus límites y descubrir la fuerza interior que todos llevamos dentro. A lo largo del camino, Andrés conoció personajes fascinantes, un sabio anciano que custodió secretos olvidados, una valiente guerrera que luchaba por la justicia, y criaturas mágicas que enseñaron lecciones de humildad y esperanza. Entre peligros y maravillas, Andrés aprendió que el verdadero poder no reside en la fuerza física ni en los objetos mágicos, sino en el amor, la perseverancia y la capacidad de creer en uno mismo. Finalmente, después de innumerables pruebas, Andrés regresó a su hogar transformado, portando no solo conocimiento, sino también la convicción de que cada uno tiene la capacidad de cambiar su destino y el del mundo que lo rodea. Esta es la historia de un joven que se atrevió a soñar y a buscar más allá de lo visible, recordándonos que la aventura más grande está en descubrir quiénes somos realmente. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, comenzó una historia que pocos se atrevían a contar,
pero que tenía el poder de cambiar el destino de aquellos que la escuchaban. En aquel lugar vivía Elisa, una joven de espíritu intrépido y corazón noble, cuya curiosidad la impulsaba a buscar respuestas más allá de lo visible. Desde niña, había escuchado relatos de un misterio antiguo, un secreto enterrado en las profundidades del bosque prohibido que rodeaba su hogar. Una noche, guiada por una mezcla de valentía y ansiedad, Elisa decidió adentrarse en ese bosque, enfrentándose a sombras y susurros que parecían desafiar su presencia. A medida que avanzaba, descubrió señales grabadas en los árboles, pistas dejadas por quienes años atrás habían intentado descubrir la verdad. El viaje la llevó a través de caminos ocultos, ruinas olvidadas y encuentros con criaturas místicas que protegían el secreto. Cada prueba que enfrentó fortalecía su alma y ampliaba su entendimiento sobre la vida, el amor y la conexión entre todas las cosas. Finalmente, encontró un antiguo cofre que no contenía oro ni joyas, sino un libro con enseñanzas ancestrales y la clave para sanar heridas tanto del cuerpo como del espíritu. Elisa comprendió entonces que el verdadero tesoro radicaba en el conocimiento y la sabiduría, en la capacidad de cuidar y respetar la esencia de la existencia. Regresó al pueblo transformada, con la misión de compartir lo aprendido y despertar en otros el deseo de buscar la verdad más allá de las apariencias. Su historia se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a atreverse a descubrir lo oculto y a encontrar en sí mismos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Así termina esta narración, un viaje de descubrimiento, valentía y esperanza que nos invita a mirar dentro y encontrar el brillo que ilumina nuestros caminos. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, un lugar donde las leyendas y los sueños se entrelazaban en la bruma del amanecer. Esta es la historia de un joven llamado Lucas, cuya vida estaría marcada por un encuentro que desafiaría el tiempo y la realidad. Desde niño, Lucas había sentido una profunda conexión con la naturaleza que lo rodeaba, con el susurro del viento y el murmullo de los ríos. Su espíritu aventurero y su corazón inquieto lo llevaban a explorar cada rincón del bosque cercano a su hogar. Una noche, durante una tormenta inesperada, Lucas halló una antigua llave enterrada bajo las raíces de un árbol milenario. Aquella llave parecía vibrar con una energía peculiar, despertando en él una curiosidad que no pudo ignorar. Movido por una fuerza invisible, Lucas decidió emprender un viaje para descubrir el misterio detrás de la llave. Su camino lo llevó a través de paisajes encantados, donde se encontró con criaturas fantásticas y desafíos que pusieron a prueba su valor y sabiduría. En el transcurso de su aventura, aprendió lecciones sobre la amistad, la perseverancia y la importancia de escuchar el latido del mundo que lo rodeaba. Descubrió que el verdadero poder no reside en objetos mágicos, sino en la bondad y la valentía que habitan en el corazón humano. Finalmente, Lucas llegó a una puerta secreta tallada en la roca, donde la llave encajó perfectamente. Al abrirla, no encontró un tesoro material, sino un portal hacia un conocimiento ancestral que transformó su visión del mundo y de sí mismo. Regresó a su hogar con el alma llena de luz, dispuesto a compartir las enseñanzas adquiridas y a vivir en armonía con la naturaleza y su comunidad. Esta es la historia de Lucas, un joven cuyo viaje nos invita a explorar más allá de lo evidente y a descubrir la magia que yace en cada uno de nosotros. Había una vez, en un rincón apartado del mundo donde los sueños y la realidad se entrelazaban de manera misteriosa, una historia que pocos se atrevían a contar, pero cuyo eco perduraba en los corazones de quienes todavía creían en la magia y lo desconocido.
En un pequeño pueblo rodeado de bosques interminables y montañas que tocaban el cielo, vivía Ana, una joven cuyo espíritu inquieto y curioso la impulsaba a buscar aventuras más allá de los límites de su hogar. Desde niña, Ana escuchaba las leyendas que sus abuelos susurraban al caer la noche, relatos de criaturas mágicas, antiguas civilizaciones y secretos ocultos bajo la tierra que esperaban ser descubiertos. Una noche, guiada por una intuición profunda y una chispa de valentía, Ana decidió adentrarse en el bosque prohibido, un lugar que todos evitaban por miedo a lo desconocido. A medida que avanzaba entre los árboles susurrantes y sombras danzantes, Ana descubrió señales y símbolos grabados en la corteza que parecían contar historias olvidadas por el tiempo. En el corazón del bosque, encontró una puerta oculta cubierta de enredaderas y musgo, que se abrió ante su toque como si reconociera su destino. Más allá de aquella puerta, Ana entró en un mundo fascinante lleno de maravillas y peligros, donde el tiempo fluía de manera diferente y la naturaleza hablaba en lenguajes antiguos. Durante su travesía, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su inteligencia, coraje y compasión, desde resolver acertijos que preservaban el equilibrio del mundo, hasta ayudar a criaturas en apuros que demostraron ser sus más fieles aliados. Ana aprendió que la verdadera magia no reside en los objetos o en los hechizos, sino en la conexión profunda con uno mismo, con los demás y con el universo que nos rodea. Finalmente, al regresar a su pueblo, Ana se convirtió en un faro de esperanza y sabiduría, compartiendo sus aprendizajes y despertando en otros el deseo de explorar y proteger la belleza y el misterio del mundo. Esta es la historia de Ana, una joven cuyo viaje más grande fue descubrir la magia que vive dentro de cada uno de nosotros, recordándonos que la aventura de la vida comienza cuando nos atrevemos a dar el primer paso hacia lo desconocido. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas imponentes y bosques interminables, comenzó una historia que parecía perdida en el tiempo, pero que aguardaba ser revelada por alguien valiente y curioso. Allí vivía Martina, una joven de espíritu inquieto, cuya mente nunca se conformaba con las historias habituales que contaban los ancianos del lugar. Desde niña, soñaba con descubrir secretos ocultos y entender el misterio que envolvía su hogar. Una tarde, mientras exploraba un sendero olvidado, Martina encontró un objeto extraño medio enterrado en la tierra, una vieja brújula cuyo puntero no señalaba al norte, sino hacia un lugar desconocido. Intrigada, decidió seguir esa dirección, sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. Atravesó valles brumosos y ríos caudalosos, enfrentando desafíos que ponían a prueba su valor y determinación. En su camino, conoció a personajes singulares que la ayudaron a comprender que muchas veces el mayor desafío es descubrir la fuerza que llevamos dentro. Cada obstáculo superado la acercaba a la verdad que el pueblo había olvidado. Un legado ancestral que hablaba de armonía con la naturaleza, respeto por la vida y la importancia de mantener viva la memoria. Finalmente, Martina llegó a un antiguo templo oculto entre las raíces de un gigantesco árbol milenario. Allí, descubrió un libro sagrado que contenía enseñanzas sobre el equilibrio del mundo y la conexión profunda entre todos los seres. Con el conocimiento adquirido, regresó a su pueblo guiada por la esperanza de despertar en sus habitantes el deseo de cuidar y valorar el mundo que habitaban.
Esta es la historia de Martina, quien con valentía y amor transformó su destino y el de su comunidad, recordándonos que los secretos del universo están esperando a quienes se atreven a buscarlos con el corazón abierto y la mente clara. En un lugar donde la realidad se difumina con la fantasía, comienza esta narración que invita a descubrir una aventura sobre el valor, la esperanza y la búsqueda del verdadero significado de la vida. La historia sigue a Mariana, una joven intrépida, cuyas ansias de conocer el mundo la llevan a explorar senderos olvidados y antiguos misterios que solo los más valientes se atreven a enfrentar. Desde pequeña, Mariana escuchó leyendas sobre una luz que guía a los que buscan su destino más allá de los horizontes conocidos. Esa luz, decía la tradición, reside en el corazón de un bosque encantado, protegido por fuerzas que pocos logran comprender. Movida por la curiosidad y un llamado interno, Mariana decide adentrarse en ese bosque, enfrentándose a desafíos que ponen a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu y mente. En su travesía conocerá amigos inesperados, enfrentará temores profundos y aprenderá que la verdadera fortaleza nace del amor, la valentía y la fe en uno mismo. La aventura llevará a Mariana a descubrir que el mayor tesoro no es un objeto tangible, sino la sabiduría, la conexión con la vida y la capacidad de transformar el mundo desde dentro. Así comienza esta historia, invitándote a emprender un viaje de descubrimiento, donde cada paso es un encuentro con lo desconocido y cada experiencia, una oportunidad para crecer y soñar. Había una vez un pueblo pequeño rodeado de montañas altas y misteriosas, donde las leyendas antiguas se susurraban en las noches estrelladas. Esta es la historia de Lara, una joven con una curiosidad insaciable y un espíritu aventurero. Desde niña, Lara había escuchado relatos sobre un antiguo tesoro escondido en las entrañas del bosque que bordeaba el pueblo. Se decía que aquel tesoro tenía el poder de otorgar conocimiento y paz a quien lo encontrara, pero también que estaba protegido por enigmas y secretos ancestrales. Movida por la intriga y el deseo de descubrir la verdad, Lara decidió un día emprender la búsqueda del tesoro. Empacó lo necesario y se adentró en el bosque, donde cada sombra y sonido parecía contar una historia diferente. A lo largo de su camino, Lara enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valentía y sabiduría. Atravesó ríos caudalosos, descifró antiguos símbolos grabados en rocas y sorteó trampas ocultas diseñadas para proteger el misterio. En su aventura encontró aliados inesperados, un sabio anciano que le enseñó a reconocer las señales de la naturaleza, una niña del bosque que la guió por senderos ocultos y un zorro astuto que siempre parecía aparecer justo cuando más lo necesitaba. Cada encuentro y cada prueba acercaban a Lara no solo al tesoro, sino también a un entendimiento profundo de sí misma y del mundo que la rodeaba. Finalmente, llegó a una cueva oculta detrás de una cascada brillante. Allí, en un cofre cubierto de runas luminosas, encontró el tesoro. Pero no eran monedas ni joyas, sino un libro antiguo que contenía la sabiduría de generaciones pasadas. Al leer sus páginas, Lara comprendió que el verdadero tesoro era el conocimiento y la armonía con la naturaleza, la clave para vivir en paz y en equilibrio con uno mismo y el entorno. Regresó al pueblo no con riquezas materiales, sino con un corazón lleno de esperanza y una misión: compartir la sabiduría encontrada para que todos pudieran aprender a valorar y cuidar el mundo en que vivían.
Esta es la historia de Lara, una joven cuya búsqueda se convirtió en una enseñanza para todos, recordándonos que las verdaderas riquezas están en el aprendizaje, la conexión y el amor por la vida. Había una vez, en un remoto pueblo rodeado de montañas y selvas interminables, una historia que muchos consideraban un mito, pero que estaba destinada a cambiar el destino de quienes se atrevieran a descubrirla. La protagonista era Sofía, una joven valiente y curiosa, conocida por su espíritu inquieto y su corazón generoso. Desde niña, había escuchado las leyendas sobre un antiguo legado que estaba oculto en las profundidades del bosque prohibido, un lugar que pocos osaban explorar. Movida por un impulso irrefrenable, Sofía decidió emprender un viaje que la llevaría mucho más allá de lo conocido. A medida que avanzaba entre árboles milenarios y senderos olvidados, comenzó a descubrir pistas que la guiaban hacia un secreto ancestral. En su camino, afrontó desafíos que pondrían a prueba su inteligencia y su fortaleza, desde cruzar ríos embravecidos hasta resolver acertijos que parecían escritos por manos antiguas. Además, encontró aliados inesperados, como un viejo sabio que le ofreció consejos y una criatura mágica que le proporcionó protección. Durante la travesía, Sofía aprendió lecciones profundas sobre la naturaleza, la vida y el verdadero significado del valor. Comprendió que el mayor poder no reside en los objetos ni en las riquezas, sino en la perseverancia, la empatía y la conexión con el mundo que la rodea. Finalmente, llegó a un santuario oculto donde el legado ancestral reposaba, no como un tesoro material, sino como un conjunto de enseñanzas capaces de transformar vidas. Sofía regresó a su pueblo con el corazón lleno de esperanza, dispuesta a compartir lo aprendido y a inspirar a otros a buscar la verdad y la magia que habitan en cada ser humano. Esta es la historia de Sofía y su extraordinaria aventura. Una narración que nos invita a descubrir que dentro de cada uno hay un mundo por explorar y un legado por compartir. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques infinitos, una historia que había permanecido oculta durante generaciones. Esta es una historia de aventuras, misterio y descubrimiento, que comienza con una simple chispa de curiosidad. Nuestro protagonista es Alejandro, un joven inquieto y soñador, que desde niño sentía que había algo más allá de los horizontes que podía ver. Él siempre escuchaba las leyendas que los ancianos del pueblo contaban alrededor del fuego, sobre un tesoro escondido que tenía la capacidad de cambiar el destino de quien lo encontrara. Un día, Alejandro decidió que ya era momento de buscar esa verdad que tanto le fascinaba. Armado con un mapa carcomido por el tiempo y su determinación, partió hacia el bosque prohibido, un lugar lleno de secretos y peligros desconocidos. Mientras se adentraba entre árboles centenarios y ríos cristalinos, Alejandro fue enfrentando desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza física, sino también su inteligencia, valor y, sobre todo, a lo largo de su viaje, conoció a múltiples personajes, una anciana sabia que le ofreció consejos llenos de sabiduría, un joven cazador que se convirtió en su compañero inseparable, y criaturas mágicas que solo existen en las leyendas más antiguas. Cada paso que daba lo acercaba más a entender que este tesoro no era simplemente un objeto material, sino un conocimiento profundo sobre el equilibrio de la naturaleza, la vida y la armonía entre los seres. Finalmente, Alejandro llegó a un claro donde la luz del sol parecía danzar entre las hojas, y allí encontró un antiguo cofre que contenía un libro de sabiduría ancestral. Al abrirlo, comprendió que el verdadero tesoro era la comprensión profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea. Regresó a su pueblo transformado y con un propósito claro: compartir este conocimiento
y ayudar a su gente a vivir en armonía con la naturaleza y con ellos mismos. Esta es la historia de un viaje hacia lo desconocido, un camino de aprendizajes y valentía que nos invita a mirar más allá de lo inmediato y descubrir la magia que se esconde en cada rincón del mundo y en cada uno de nosotros. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques infinitos, una historia que había permanecido oculta durante generaciones. Esta es una historia de aventura, misterio y descubrimiento, que comienza con una simple chispa de curiosidad. Nuestro protagonista es Alejandro, un joven inquieto y soñador, que desde niño sentía que había algo más allá de los horizontes que podía ver. Él siempre escuchaba las leyendas que los ancianos del pueblo contaban alrededor del fuego, sobre un tesoro escondido que tenía la capacidad de cambiar el destino de quien lo encontrara. Un día, Alejandro decidió que ya era momento de buscar esa verdad que tanto le fascinaba. Armado con un mapa carcomido por el tiempo y su determinación, partió hacia el bosque prohibido, un lugar lleno de secretos y peligros desconocidos. Mientras se adentraba entre árboles centenarios y ríos cristalinos, Alejandro fue enfrentando desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza física, sino también su inteligencia, valor y, sobre todo, su corazón. A lo largo de su viaje, conoció a múltiples personajes. Una anciana sabia que le ofreció consejos llenos de sabiduría, un joven cazador que se convirtió en su compañero inseparable, y criaturas mágicas que solo existen en las leyendas más antiguas. Cada paso que daba lo acercaba más a entender que este tesoro no era simplemente un objeto material, sino un conocimiento profundo sobre el equilibrio de la naturaleza, la vida y la armonía entre los seres. Finalmente, Alejandro llegó a un claro donde la luz del sol parecía danzar entre las hojas, y allí encontró un antiguo cofre que contenía un libro de sabiduría ancestral. Al abrirlo, comprendió que el verdadero tesoro era la comprensión profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea. Regresó a su pueblo transformado y con un propósito claro: compartir este conocimiento y ayudar a su gente a vivir en armonía con la naturaleza y con ellos mismos. Esta es la historia de un viaje hacia lo desconocido, un camino de aprendizajes y valentía que nos invita a mirar más allá de lo inmediato y descubrir la magia que se esconde en cada rincón del mundo y en cada uno de nosotros. Había una vez, en un pueblo remoto y olvidado rodeado de montañas imponentes y bosques profundos, donde el tiempo parecía detenerse y las leyendas cobraban vida bajo la luz plateada de la luna. Esta es una historia que comienza con una pregunta sencilla y poderosa. ¿Qué harías si descubrieras que tu destino está entrelazado con un secreto ancestral que puede cambiarlo todo? Esa fue la pregunta que despertó en el corazón de Elías, un joven con ojos llenos de sueños y un alma aventurera que siempre anheló descubrir lo que yacía más allá de la rutina diaria de su pueblo. Desde niño, Elías escuchaba los relatos de los ancianos, historias que hablaban de un antiguo guardián del tiempo, de una profecía que solo alguien con un corazón puro podría cumplir. Pero nadie había osado aventurarse a comprobar si esas leyendas eran reales. Un día, mientras exploraba una cueva oculta entre las montañas, Elías encontró un relicario antiguo que emanaba una luz misteriosa. Al tocarlo, sintió una conexión profunda con una fuerza que lo invitaba a emprender un viaje hacia lo desconocido. Su travesía lo llevó a descubrir mapas olvidados, enfrentar desafíos que probaban no solo su valentía, sino también su sabiduría y su compasión. En cada paso,
Elías aprendía que el verdadero valor no radica en la fuerza física, sino en la perseverancia, en la capacidad de amar y en la fe en uno mismo. En su camino conoció aliados inesperados, una sabia anciana que custodió los secretos de generaciones, un guerrero que había perdido la fe pero encontró en Elías la esperanza, y criaturas mágicas que enseñaron lecciones sobre el equilibrio de la naturaleza y el poder de la unidad. Las pruebas se volvieron cada vez más difíciles, enfrentándose a oscuras sombras que representaban sus miedos más profundos. Pero con cada obstáculo superado, Elías se acercaba más a la verdad de su destino. Al final de su viaje, Elías llegó a un antiguo templo escondido en lo profundo del bosque, donde la luz del amanecer se entrelazaba con la energía de la tierra. Allí entendió que el secreto guardado desde tiempos inmemoriales no era solo un tesoro material, sino la sabiduría para vivir en armonía con uno mismo y con el mundo. Regresó a su pueblo transformado, dispuesto a compartir lo aprendido y a inspirar a su gente a creer en la magia que reside en cada corazón valiente. Esta es la historia de Elías, un joven que enseñó que la verdadera aventura comienza cuando enfrentamos lo desconocido con valentía, y que el mayor tesoro es el crecimiento interior y el amor compartido. Había una vez, en un pueblo pequeño y alejado del mundo, una historia llena de magia, misterio y valor que pocos conocían. Esta historia comienza con una pregunta antigua. ¿Qué sucede cuando alguien se atreve a desafiar lo desconocido y buscar la verdad escondida en lo más profundo del bosque? Lucía, una joven curiosa y valiente, vivía en ese pueblo rodeado de leyendas y secretos. Desde niña, soñaba con descubrir lo que había más allá de las fronteras conocidas, impulsada por relatos susurrados por los ancianos durante las noches junto al fuego. Un día, decidida a encontrar respuestas, Lucía emprendió un viaje hacia el corazón del bosque prohibido. A medida que avanzaba entre árboles centenarios y sombras danzantes, sentía que cada paso la acercaba a un mundo mágico y antiguo. En su travesía, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su coraje y sabiduría. Abrió puertas ocultas por el tiempo, resolvió enigmas tallados en piedra y forjó alianzas con criaturas maravillosas que custodiaban secretos ancestrales. Descubrió que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino el conocimiento y la conexión profunda con la naturaleza y consigo misma. Cada lección aprendida la transformó y la preparó para compartir su sabiduría con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Así, Lucía regresó al pueblo, llevando consigo un mensaje de esperanza y un llamado a valorar la magia que reside en lo cotidiano y en el corazón de cada persona. Esta es la historia de Lucía y su aventura, un relato que nos invita a explorar más allá de lo visible y a encontrar en nuestro interior la luz que guía nuestros caminos. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos, donde las leyendas y los misterios se entrelazaban con la vida diaria de sus habitantes. Esta es la historia de Elena, una joven con una curiosidad insaciable y un espíritu aventurero que la llevó a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Desde niña, Elena había escuchado relatos sobre un antiguo tesoro, escondido en las profundidades del bosque prohibido que rodeaba su pueblo. Se decía que aquel tesoro no solo contenía riquezas materiales, sino también conocimientos y poderes olvidados que podrían traer prosperidad o desastre, dependiendo de quién los poseyera. Una noche de luna llena, Elena decidió que era hora de seguir las pistas y desentrañar el misterio. Con valentía y una mezcla de emoción y temor, se adentró en el bosque.
guiada por las antiguas señales talladas en los árboles y relatos susurrados por los ancianos. El camino estaba lleno de desafíos, desde senderos ocultos y trampas naturales hasta enigmas que requerían inteligencia y coraje para ser resueltos. En su travesía, Elena encontró aliados inesperados. Un sabio anciano conocedor de las antiguas leyendas, una niña que parecía tener un vínculo especial con la naturaleza, y un animal místico que se convirtió en su protector. Juntos, enfrentaron peligros y aprendieron lecciones sobre la importancia de la amistad, la perseverancia y el respeto por el mundo que los rodeaba. Cada paso los acercaba más al corazón del misterio y a la verdad que cambiaría sus vidas y la de todo el pueblo. Al llegar a la cueva donde se encontraba el tesoro, Elena descubrió que no era una caja llena de oro, sino un antiguo libro de sabiduría que contenía secretos sobre la armonía con la naturaleza y el poder del conocimiento para transformar el mundo. Con el libro en sus manos y el corazón lleno de esperanza, Elena regresó al pueblo dispuesta a compartir lo aprendido y a inspirar a todos a cuidar y valorar el legado que les había sido confiado. Esta es la historia de una joven que, con valentía y determinación, emprendió un viaje hacia lo desconocido para encontrar el verdadero tesoro, el conocimiento y la conexión con la vida misma. Había una vez, en un pueblo pequeño y alejado, una historia que pocos se atrevieron a contar. Esta es la historia de Mateo, un joven con un espíritu inquieto y un deseo profundo de aventura y aprendizaje. Desde niño, Mateo escuchaba relatos sobre un antiguo misterio escondido en las montañas cercanas, un secreto que prometía cambiar la vida de quien lo descubriera. Movido por la curiosidad y el anhelo de descubrir la verdad, decidió emprender un viaje que lo llevaría a través de bosques densos, ríos caudalosos y caminos olvidados. A lo largo de su travesía, Mateo enfrentó numerosos desafíos que pusieron a prueba no solo su resistencia física, sino también su inteligencia y valor. Encontró aliados inesperados, como Ana, una joven sabia y valiente que compartía su pasión por lo desconocido, y Lobo, un animal salvaje que se convirtió en su compañero fiel. Juntos, exploraron ruinas antiguas, descifraron misteriosos símbolos tallados en piedras y enfrentaron criaturas que custodiaban secretos ancestrales. Cada prueba superada fortalecía su vínculo y les revelaba fragmentos de una historia más grande de lo que imaginaban. Mateo aprendió que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta ni en objetos mágicos, sino en la amistad, la perseverancia y la capacidad de comprender y respetar el mundo que nos rodea. Al final de su aventura, descubrieron un antiguo libro que contenía enseñanzas valiosas sobre la vida, la naturaleza y el equilibrio entre todas las montañas. Una comprendieron que el misterio no era un tesoro material, sino un conocimiento que podía transformar su pueblo y ellos mismos. Un misterio que cambiaría la vida de quienes se atrevieran a descubrirlo. Regresaron con el corazón lleno de esperanza llamada y la misión de compartir por su curiosidad insaciable y su valentía. Pudieran aprender a vivir en armonía y valorar la riqueza que yace en la sabiduría y el escondido en las profundidades del bosque prohibido. Una narración de coraje, amistad y búsqueda, que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a encontrar en nuestro interior la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío.